Y continuamos aquí en una mañana estelar y está con nosotros aquí en la sala, escuchen bien, es la maestra Ana Paola Ruiz, directora de promoción de la Fundación Freedom, quien viene a explicarnos en qué consiste esta campaña que han denominado Tenemos que hablar. Es justamente esta campaña que apoya a niñas, niños y adolescentes en contra y para protegerlos de la violencia sexual. Ana Paula, bienvenida. Muchísimas Qué gusto gracias. tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Qué Muchas sensacional esta campaña, porque sí hace falta mucho apoyo. Totalmente. Y justo, Fundación Freedom se dedica a prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y creamos esta campaña porque es un tema que no hablamos, que nos da miedo hablar. Muchas veces como cuidadores nos hace falta buscar espacios para conectar con nuestros hijos, hablar de estos temas que nos cuesta mucho trabajo, pero en México el abuso sexual infantil tiene tasas alarmantes. Sí, y no solamente eso, sino que a veces las mamás pueden encontrar algún indicio de que está sucediendo algo con el niño o la niña, pero el miedo a, ¿no? digamos, a una figura de autoridad en casa a veces hace que ellas prefieran callar. Así es. El silencio es el mejor aliado de la violencia sexual y por eso tenemos que romper el silencio, ¿no? Entonces esta campaña que se llama Tenemos que hablar justamente nos invita a eso. Como papás, mamás, tíos, tías, maestros, vecinos, padrinos, que de verdad busquemos espacios para normalizar hablar de cómo proteger a los niños de la violencia sexual. Por ejemplo, hablar acerca de cómo cuidar nuestras partes privadas, que nadie puede ver, tocar, fotografiar, grabar tus partes privadas, ¿no? Y que si alguien te pide hacer esto o guardarlo en un secreto, que tienes que buscar un adulto de confianza, ¿no? Y esto está pasando mucho con los adolescentes ahora con las redes sociales, ¿verdad? Porque de repente ni siquiera es un adulto, a veces es otro niño o un adolescente más grande que les dice, oye, mándame una foto y esto. Entonces, las niñas a veces ceden porque no tienen la información. Totalmente. El tema de la autoproducción de material sexual es un problema importante. O sea, se calcula ahorita que el grupo en mayor riesgo son niñas entre 8 y 12 años que están mandando fotos sexuales íntimas y que estas se están distribuyendo en sitios pornográficos, en grupos de WhatsApp, o sea, sin su consentimiento. Entonces, esto es violencia sexual, ¿no? Dentro de la campaña tenemos 4 spots que los invito a ver, están en nuestra página tenemosquehablar.mx y uno habla del sexting, ¿no? Y de cómo si tú realmente quieres a alguien, no la pondrías en esta situación, no le pedirías una imagen íntima, no mandarías una imagen sin su consentimiento, ¿no? Hablando de estadísticas, son alarmantes, como dices, una de cada 4 niñas es abusada y 1 de cada 6 niños. Y el 85% de las personas que abusan de ellos son gente cercana a ellos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tan cercana es esas personas que abusan de ellos? Tienes toda la razón. O sea, las cifras realmente nos tienen que mover a la acción, ¿no? Este 85% que hablas de personas cercanas a la víctima son las que causan el abuso. Muchas veces son papás. O sea, en la lista encabezan papás, abuelos, tíos y primos. Entonces es nuestro círculo más cercano. Muchas veces pensamos que la violencia es alguien externo a la familia, un desconocido, pero realmente es la familia, es gente mucho más cercana y muchas veces es gente en que tú confías, en que has depositado tu confianza en ellos, en el cuidado de tus hijos. Oye, y sí los padres, desde luego, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos y sobrinos y todo lo demás. Pero yo creo que hay que inculcarles la autoprotección, ¿verdad? O sea, que ellos mismos ya detecten, pero ¿cómo les podemos transmitir eso? Me encanta esta pregunta. Sí creo que tenemos que hacer 2 cosas. Por una parte, ser cuidadores muy responsables y muy proactivos, estar cuidando muy bien en dónde dejamos a nuestros hijos y con quién, y qué señales estamos nosotros notando en ellos de incomodidad. O sea, si nuestros hijos no están cómodos con un adulto, tenemos que alejarlos de la situación e indagar. Eso por un lado. Oye, Ana, y en esta cultura que tenemos pasa muchas veces que, por ejemplo, normalizamos el demasiado acercamiento. ¿Sí les ha pasado que, por ejemplo, llega el tío, el primo, lo que sea, dale un beso, abrázalo, y el niño no se siente cómodo, se siente invadido? Entonces el niño empieza a normalizar que este sentimiento de no te quiero besar, pero me están obligando, lo tengo que hacer. Entonces eso es responsabilidad de los cuidadores. Claro, ayudarles al niño a encontrar su voz y regresando a la pregunta de cómo podemos inculcar el autocuidado es, diciéndoles, tú puedes decir que no. Y cuando tú digas que no, yo voy a validar esa emoción y esa voz, que tú puedes poner un límite, ¿no? Y tú puedes saludar de lejos y decir hola, ¿no? Puedes ser educado, no tienes que sentirte incómodo, ¿no? Esto de enseñarles cuáles son sus partes privadas con los nombres correctos y que nadie los debe de fotografiar, tocar,
en fin, cualquier situación que a ellos, su semáforo corporal les diga, esto no está bien, nosotros tenemos que ayudarles a ellos a reconocerlo. Y escucharlos también, escucharlos. Y también no ser tan rudos con ellos, ¿verdad, Ana Paula? Porque en realidad a veces los niños tienen miedo de hablar con la mamá y de decirle, oye, es que esto me incomodó y tal, porque piensan que la mamá les va a llamar la atención, que les va a gritar, que no les va a creer. Entonces, cultivar esa relación de confianza. Es que precisamente Así es. no les creen porque son gente cercana. Oye, otro problema muy grave es lo de la trata de niños, que de repente han desaparecido cantidad impresionante de niños, se los roban. Este es también otro problema grave. ¿Qué hacer para proteger a los niños de esto? Totalmente. El tema de la trata y la explotación sexual también la vemos como todavía más lejana que el abuso, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, como hemos visto en las noticias, o sea, se acerca mucho más. Ya el reclutamiento de niños a través de videojuegos, redes sociales, servicios de mensajería, se ha vuelto cada vez más común. Entonces, sí tenemos que hablarle a nuestros hijos de si alguien te está haciendo una oferta económica, de trabajo, demasiado buena para ser verdad, tienes que investigar, tienes que decirme a mí, tenemos que investigar juntos, no ir a encuentros con personas desconocidas que no sabemos, o sea, de verdad hay mucho, este es un problema ya, de personas que desaparecen yendo a una entrevista de trabajo, a una oferta de modelaje, de actuación, o sea, realmente saben cómo engancharlos. Y ahora los niños quieren ser influencers. ¿Y cómo puede supuesto. respetar la privacidad del padre, pero al mismo tiempo supervisar el manejo de los niños en redes sociales? ¿Cuál es la línea? Sobre todo de un adolescente. Por supuesto. Creo que aquí esa es una gran pregunta porque los papás nos vemos justo con este gran reto, ¿no? De ayudarles a hacer un buen uso de las redes sociales, pero al mismo tiempo estar cerca. Ningún filtro, y nosotros somos pro los controles parentales, siempre hay que usar controles parentales para filtrar contenido, compras, contactos, por ejemplo, con desconocidos y demás, pero nada va a suplir a un papá o mamá presente, un cuidador presente. Oye, también la violencia que se llega en los adolescentes, estoy hablando ahora de la rama de los adolescentes, a veces sí viene de adultos, pero he estado leyendo por ahí que también viene entre ellos mismos, entre los mismos adultos hay esta violencia sexual. Totalmente, o sea, entre niños y adolescentes se habla de prácticas abusivas sexuales porque nunca le decimos a un niño que es un abusador, pero si ese niño ha vivido abuso, lo más probable es que él intente replicar lo que está viviendo en casa con otros niños y eso se vuelve una práctica abusiva, por supuesto. Y entonces esto es bien importante si vemos prácticas abusivas que realmente investiguemos porque ese niño ha sido expuesto a violencia sexual o ha sido víctima de violencia sexual. Y esto es bien importante. Entonces, y genera otros niños. Y genera, exactamente, Claro. exactamente. Muchas veces los niños obviamente no entienden lo que están viviendo y están intentando procesar este dolor, este trauma, muchas veces intentando recrearlo con otro niño o otra niña. Y crean estas situaciones de abuso. Pues no es que lo normalicen, sino que lo están intentando entender, están intentando como procesar, ¿no? A través de esta vivencia con sus amigos. Y ahí te puedes dar cuenta de un abuso. ¿Y ¿no? qué señales de alerta pueden detectar los papás para darse cuenta si su niño está sufriendo abuso de cualquier fuente externa? Claro, hay varios focos rojos. El principal siempre en temas de abuso es comportamiento sexualizado. O sea, que los niños te empiecen a hablar o a actuar de una forma que no es apropiada para su edad, ¿no? Que te está diciendo que está expuesto a una situación sexual que no es apropiada para su edad de desarrollo y su etapa de desarrollo. Otra es cambios en su comportamiento, ¿no? Que se vuelvan pues como muy introspectivos, que dejen de dormir, que dejen de comer, que se regresen a una etapa mucho más temprana, por ejemplo, de desarrollo, que se empiecen a hacer pipí en la cama, en los calzones, que lloren mucho, que empiecen a presentar ansiedad, depresión, que quieren tapar su cuerpo, ¿no? O sea, que se empiezan a vestir como con ropa mucho más holgada, que no quieren que nadie los vea. O sea, estos cambios de comportamiento repentinos son señales que tenemos que investigar y siempre buscar a un profesional especializado en violencia sexual que nos pueda ayudar. Eso es lo que te iba a decir, ¿a dónde pueden ir, no? ¿A dónde podemos acudir? ¿Y cómo abordar al niño? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo se acerca el papá a decirle a la criatura, te está pasando esto? ¿Cómo sería la mejor manera? Claro, siempre y esto, en todas las situaciones que tienen que ver con este tema, tenemos que crear un entorno de confianza. Tenemos que convertirnos nosotros en un adulto de confianza, en un lugar seguro donde los vamos a escuchar. Y esto es bien importante, no mostrar reacciones. Creo que como papás, si nos cuentan una situación así, tenemos miedo, enojo, ira, miles de sentimientos, pero lo que queremos es que el niño se sienta seguro. Entonces, en ese momento, guardarnos estos sentimientos, crear un espacio seguro y decir, yo aquí estoy para escucharte y para protegerte y para defenderte y vamos a buscar ayuda juntos. Hay muchos psicólogos especializados en este tema. Pueden buscar recursos en la página de Fundación Freedom, en la página de Tenemos que Hablar.